La comunicación es una herramienta fundamental para transmitir ideas, sentimientos e información entre las personas. A través de ella se pueden expresar pensamientos, influir en otros y compartir conocimientos distintos, contextos de la vida cotidiana, académica y profesional. Existen diferentes tipos de comunicación que se utilizan dependiendo del propósito del mensaje y de la situación en la que se desarrolla. Entre los tipos más comunes se encuentra la comunicación persuasiva, la informativa y la ceremonial. La comunicación persuasiva busca convencer o influir en la opinión o conducta de las personas mediante argumentos y razones. Por otro lado, la comunicación informativa tiene como objetivo principal transmitir datos, hechos o conocimientos de manera clara y objetiva. Finalmente, la comunicación ceremonial se utiliza en eventos formales o especiales para expresar valores, tradiciones, reconocimientos o celebraciones. Comprender estos tipos de comunicación es importante porque permite utilizar el lenguaje de manera adecuada según la intención del mensaje y el contexto en el que se presenta. Además, ayuda a mejorar la forma en que las personas interactúan, transmiten información y participan en diferentes ámbitos sociales. Buenos días, yo le vengo a hablar sobre el discurso persuasivo. Para empezar, ¿qué es un discurso persuasivo? Es un tipo de oratoria diseñada para convencer a la audiencia de adoptar un punto de vista, cambiar una creencia o realizar una acción específica. Se basa en la retórica clásica y se clasifica principalmente en tres tipos. Uno es de hecho, que viene siendo cierto y falso. El otro es de valor, que es bueno y malo, y de política, que son acciones a tomar. Los tipos de discurso persuasivo se categorizan según el objetivo de la argumentación, o sea, lo que nosotros queremos lograr con ese discurso. No funciona el mismo esquema para todo, no es lo mismo usarlo en el trabajo, en la vida cotidiana, en la escuela, en un discurso de política. Debemos de saber en qué situación estamos y lo que queremos dar a entender para tener una comunicación efectiva tanto con el público y nosotros. Como mencioné, hay tipos de discurso persuasivo. El primero es el discurso persuasivo de hecho, que en este argumenta sobre la existencia o veracidad de un suceso, intentando convencer si algo es real o falso. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, ese tipo no se puede usar no sé, en una clase, porque no va acorde. Entonces, lo que quiere decir el tipo de discurso persuasivo de hecho, es tratar de convencer a una persona si algo es real o es falso. El siguiente es discurso persuasivo de valor. En este se busca convencer a la audiencia sobre la calidad moral o ética de algo, definiendo si es bueno, malo, justo, injusto. Como podemos ver aquí, es más conveniente usarlo en un tema de política, puede ser, o en la vida cotidiana también. El otro es discurso persuasivo de política o acción. En este propone un cambio específico o una acción a tomar para solucionar un problema. En este no necesariamente tiene que ser exclusivo de política. Como podemos ver, esto puede funcionar día a día en el tema laboral o tanto personal. Como dice, propone un cambio específico o una acción a tomar para solucionar un problema. En nuestra carrera, que es administración de empresas, es algo que vamos a estar haciendo a diario en el trabajo. Proponer cambios, tomar acción, buscar soluciones día a día para que la empresa vaya bien, vaya acorde a sus propósitos. Entonces creo que este va muy de la mano con lo que es en las empresas. Y si como dice que también es de política, también va mucho
ya que pues día a día vemos cómo tienen que llegar los políticos, tienen que llegar a tomar acciones, a tomar decisiones que no simplemente se toman a la ligera. Aquí le voy a decir un ejemplo del discurso persuasivo. El tema es la necesidad urgente de reducir el uso de plástico de un solo uso. El objetivo es convencer a la audiencia de dejar de usar botellas y bolsas de plástico desechables. ¿Por qué? Se espera que para el año 2050 haya más plásticos que peces en el océano. Hoy no solo hablamos de contaminación, hablamos de la supervivencia de nuestro ecosistema y de nuestra propia salud. Cada minuto se compra 1 millón de botellas de plástico de todo el mundo y la inmensa mayoría de ello llega al océano. ¿Quiénes son los primeros que sufren con esta acción? Los peces, los animales del mar que llegan a confundir este plástico con comida, y día a día estudios comprueban que animales mueren a causa del plástico. Imagina playas paradisíacas, convertidas en vertederos. Eso es una realidad. A lo mejor aquí en México no ha llegado a esa escala, pero podemos ver que en otros países sí. Ríos ahora ya no son ríos, ya son vertederos, que antes eran ríos claros con agua clara, ahora ya no lo son. Como mencioné, los animales confunden nuestras bolsas de plástico, nuestras bolsas de comida, con comida de ellos. Esto no es solo una historia triste, es algo que ha destruido la cadena alimenticia que eventualmente nos afecta a nosotros. Las consecuencias son muy claras. No solo es el plástico que vemos al degradarse, se convierte en microplásticos que consumimos en el agua y los alimentos. Estamos literalmente comiendo nuestro propio desperdicio, que se puede solucionar muy fácilmente, solo es cuestión de trabajar un poco en ello. ¿Cómo? Pues sí, podría ser que el plástico es más cómodo, pero sería más cómodo llevar nuestras bolsas reutilizables o esperar a que alguien haga un cambio en un futuro que a lo mejor va a ser más difícil a que si lo hacemos ahora. ¿Qué solución puede haber? Llevar nuestras bolsas de reutilizables, llevar nuestro termo, tratar de consumir cosas con el menor plástico posible, que sabemos que pues, al principio puede ser muy difícil, pero no es imposible. La próxima vez que estén en el supermercado, en la cafetería, piensen en las botellas de plástico, que es mejor, más práctico, más fácil llevar nuestro termo. Las decisiones importan y vienen desde nosotros. Entonces les invito a que hoy mismo pues, compren una botella reutilizable o un termo. Y pues sí, no podemos esperar a que este problema escale más. Es momento de actuar ahora. Este puede ser un ejemplo muy claro de discurso persuasivo. Normalmente nosotros lo vemos mucho en las empresas, sobre todo en el área de ventas, que es tratar de convencer a la gente de comprar nuestros productos, nuestros servicios. Muchas gracias. Discurso informativo. El discurso informativo es un tipo de exposición oral cuyo objetivo principal es transmitir información clara, objetiva y bien organizada sobre un tema en específico. A diferencia de otros discursos como el persuasivo o el argumentativo, el discurso informativo no busca convencer ni cambiar la opinión del público, sino ayudarlo a comprender mejor un tema. Este tipo de discurso se caracteriza por ser preciso, neutral y fácil de entender. La información que se presenta debe estar bien investigada y estructurada, evitando opiniones personales o juicios. Además, es importante que el lenguaje sea adecuado para la audiencia, utilizando ejemplos o explicaciones sencillas cuando el tema sea complejo. Un discurso informativo generalmente se divide en 3 partes principales. La primera es la introducción, donde se presenta el tema y se capta la atención del público. La segunda es el desarrollo, donde se explican los puntos principales con datos, ejemplos o definiciones. Y finalmente está la conclusión, que es donde se resume la información más importante y se cierra el tema. Otra característica importante del discurso informativo
es el uso de apoyos visuales o recursos didácticos, como diapositivas, imágenes o gráficos. Estos elementos ayudan a que la información sea más clara y fácil de recordar para el público. Además, permiten reforzar las ideas principales y mantener la atención de quienes escuchan. También es fundamental que el expositor tenga una buena organización y dominio del tema. Esto le permitirá explicar con seguridad, evitar confusiones y responder posibles dudas del público. La claridad al hablar, el tono de voz adecuado y el contacto visual son aspectos que mejoran la efectividad del discurso. Por ejemplo, si una persona quiere hablar sobre el cambio climático, en lugar de intentar convencer a los demás de actuar, simplemente podría explicar qué es, cuáles son sus causas y cuáles son sus efectos. De esta manera es como el público obtiene la información clara para formar su propio criterio. Y a continuación se presentará un ejemplo del discurso informativo. Buenas tardes. Hoy les hablaré sobre la importancia del agua en nuestra vida diaria. El agua es un recurso natural fundamental para todos los seres vivos, y sin ella no sería posible la vida en el planeta. El cuerpo humano está compuesto en gran parte por agua, lo que demuestra su importancia para el funcionamiento de nuestro organismo. Además, el agua es esencial en actividades cotidianas como la higiene, la preparación de alimentos y la agricultura. Sin embargo, a pesar de su importancia, el agua es un recurso limitado. Muchas regiones del mundo enfrentan problemas de escasez debido al uso excesivo y la contaminación. Por ejemplo, el desperdicio de agua en actividades domésticas puede parecer pequeño, pero al sumarse genera un gran impacto. Por ello, es fundamental hacer un uso responsable del agua. Acciones simples como cerrar la llave mientras nos cepillamos los dientes o reutilizar el agua pueden marcar una gran diferencia. En resumen, el discurso informativo es una herramienta muy útil para compartir conocimiento de manera clara y ordenada. Su importancia radica en que permite que las personas comprendan mejor el mundo que los rodea, basándose en información objetiva y confiable. Hola, buenos días. Mi nombre es Annalí Basset Martínez y soy integrante del equipo blanco. El día de hoy les voy a hablar sobre el discurso ceremonial. Comencemos por explicar qué es el discurso ceremonial. Un discurso ceremonial es el tipo de discurso que se utiliza en eventos especiales para celebrar, reconocer, honrar o recordar a una persona o una situación en especial que sea de importancia. A diferencia de otros discursos que buscan informar o convencer, el discurso ceremonial se enfoca más en expresar emociones, valores y reconocimiento frente a una audiencia. Para entender mejor este concepto, es fundamental explicar que tiene tres elementos principales, los cuales son el evento, la audiencia y el contexto en el que se está dando. El evento viene siendo la ocasión en la que el discurso se da, por ejemplo, una graduación, una boda o algún homenaje, mientras que la audiencia son las personas que están escuchando el discurso, como familiares, amigos, estudiantes o invitados. Y el contexto es el motivo o la situación en la que se le da el significado al discurso, como celebrar un logro, felicitar a alguien o celebrar una ocasión especial. Como primer ejemplo tenemos un discurso de graduación, en el que el evento es la ceremonia de graduación. La audiencia serían los estudiantes, los maestros y los directivos, así como los familiares. El contexto en el que se da este discurso es para celebrar el esfuerzo de los estudiantes después de terminar sus estudios. En este tipo de discurso normalmente se recuerdan los momentos vividos durante la escuela, se agradece a los maestros y a las familias, así como también se motiva a los estudiantes para la siguiente etapa de su vida. Como segundo ejemplo, tenemos un discurso de boda, donde el evento principal es la boda, como bien se dice. La audiencia está conformada por familiares y amigos de la pareja. El contexto en el que se da este discurso es para celebrar la unión de los novios, en el cual se suelen decir palabras de felicitación, se suelen compartir anécdotas sobre la pareja y expresar buenos deseos para el futuro que les espera juntos. En conclusión, podemos decir que el discurso ceremonial es importante porque ayuda a expresar sentimientos,
reconocer logros y hacer que los momentos importantes sean más significativos para las personas que participan en el evento. Muchas gracias por su atención. En conclusión, los tipos de discurso persuasivo, informativo y ceremonial cumplen diferentes funciones dentro de la comunicación. El discurso informativo se enfoca en transmitir datos y explicar un tema de manera clara. El persuasivo busca convencer o influir en la opinión de las personas. Y el ceremonial se utiliza en eventos o situaciones especiales para expresar sentimientos, reconocer o celebrar algo. Durante la actividad realizada del video pudimos comprender mejor cómo se aplican estos tipos de discurso en la práctica. Al organizarnos, preparar la información y grabar, observando la importancia de la forma en que se comunica el mensaje para que sea claro y efectivo. Esta actividad nos ayuda a identificar las características de cada tipo de discurso y a desarrollar habilidades para expresarnos mejor frente a los demás.